Bienvenidos nostálgicos a un capítulo de Un día como hoy en Can Barça. Y es que hoy es 15 de febrero de 2023 y ya me he levantado diciendo, ¿la prórroga de San Valentín? No, para nada. Me he levantado pensando que es un día horroroso. Y cuando llega un día horroroso, ¿qué hace Josep? Grabar Un podcast. Sí. Dice, venga, va, voy a quitarme todos esos fantasmas. La veu del soci. Hago una terapia grabando un podcast Sí. y a ver si así el día va mejor. Como siempre os decimos, si os ha gustado el contenido, le dais al like, suscribíos tanto en iVoox como en YouTube, como en cualquier plataforma donde estemos. Los comentarios, tanto en estas dos plataformas, siempre son muy valorados por nosotros. Y por YouTube y por iVoox. Sí, que también. son gracias al Los algoritmos. Eso. Y nada, ya sabéis que con Patreon existe una manera de apoyarnos de una manera más implícita y así pues mejor y más contenido podremos crear. Claro, ahí hay más desahogos Sí. en forma de podcast. Claro. Y más cositas. Entonces, 15 de febrero, mal día. ¿Por qué? Pues porque hace Mal 20 día. años... Además 20, ¿eh? Sí, Redondo. 20 años exactos, sufrí el día más humillante de mi vida como culé. Es cierto que yo he vivido la final de Atenas, he vivido el 4-0 de Anfield, he vivido el 8-2 del Bayern, aunque alguna vez he dicho que tampoco para mí fue para tanto porque ya me esperaba algo así. Pero eso es de enojo, de frustración, de enfado, pero no de vergüenza. Vergüenza es lo que sufrí el 15 de febrero de 2003, pero como siempre, vamos a recapitular para ver cómo llegamos a ese día. Y es que ese día hay derbi barcelonés, aún el Español estaba en Barcelona, y aunque Sí. con un campo prestado. Porque ahora está en Cornellá. Claro, Por eso está claro. en Barcelona, en la provincia, pero ahora está en Cornellá. Claro. Entonces, pues bueno, el Español de esa 2002-2003 realmente venía tras haber acabado Paco Flores una etapa. Paco Flores había llegado en enero, febrero, finales de enero diría, del 2000 al Español, sustituyendo a Brindisi, y en esa temporada 99-2000 el Español acabó consiguiendo la Copa del Rey, su tercera Copa del Rey, título que no ganaba desde 1939. Wow. Entonces, claro, llevaba sin ganar un título desde el año 39. Casi no. O desde el 40, ahora no recuerdo si es 39 o 40 del Español. Diría que 40. ¿Será algún día un programa llamado ¿Por qué el español no tiene ni una sola Copa de Europa? No, pero eso tiene un capítulo. Entonces, llegaba al banquillo del Español para sustituir a Paco Flores, que había tenido la 2000-2001 y la 2001-2002 habían sido temporadas bastante discretas, mediocres, y se había acabado un ciclo. Entonces, la directiva del Español había traído como inquilino en el banquillo a Juan de Ramos, que venía de hacer muy buenas temporadas con el Rayo Vallecano, subiéndolo de segunda a primera división, y llegando a su culmen en la temporada 2000-2001. En la temporada 99-2000 el Rayo fue líder alguna jornada, y en la temporada 2000-2001 llevó al equipo de Vallecas a jugar los cuartos de final de la Copa de la UEFA, porque el Rayo se clasificó a la Copa de la UEFA de ese año gracias al fair play. Y es que salió España sorteada entre las tres competiciones que tenían una plaza más de Europa, y el equipo menos tarjeteado en esa 99-2000 fue el Rayo Vallecano, que había quedado noveno en la temporada. Entonces, tras dejar el Rayo, se va al Betis, que acababa de ascender a Primera División. En la 2001-2002 el Betis vuelve a Primera División y Juan de Ramos los lleva a puestos europeos. O sea, el Betis vuelve a jugar en Europa con Juan de Ramos. Entonces, era una apuesta muy buena del Español, la verdad. Juan de Ramos ya estaba haciendo cosas importantes, a pesar de que había descendido, por ejemplo, al filial del Barça en la 96-97. Y bueno, a Juan de Ramos la directiva le promete una serie de cosas. Luego vamos a hablar de esto. Entonces,
En el Español se van jugadores como Mora, Rochen, De Lucas, que se va al Chelsea, Pacheco, Palencia, Munteanu, Santís, Manel, que es el delantero de Ripollet. Y a cambio, pues trae a gente como Domoró para el lateral izquierdo, Fredson Cámara, el brasileño. Se trae para el centro del campo a Bogosian, que estaba totalmente pasado de vueltas ya. De delantero centro consigue cedido a Savo Milosevic. Hacen el fichaje más caro de la historia del club blanquiazul, ya que se traen a Maxi Rodríguez, la Fiera, por 6 millones de euros. Fue el fichaje más caro durante muchísimos años del Español. Y en diciembre pues llegan Torricelli y Toni, pero ese verano, el 2002, el Español tenía problemas para encontrar un portero, ya que se había ido Mora, que para mí es un muy buen portero, y entonces se quedaba con Arjansó, y el Español tenía los objetivos de Hetman, el portero sueco, pero finalmente se trajo a Manninger, que había sido suplente de Seaman en el Arsenal, y realmente Manninger llega en julio y se va en agosto. Porque Juan de Ramos no tiene feeling con él, hace unos malos entrenos en la pretemporada y entonces Juan de Ramos le dice, mira, vas a ser segundo o tercer portero. Y Manninger dice, no, yo aquí para ser segundo estoy en el Arsenal, no en el Español. Claro. Entonces, pues Manninger se va del club y acaba llegando Sergio Sánchez del Atlético de Madrid para ser segundo portero. Entonces, con Arjansó y Sergio Sánchez, el Español inicia la primera vuelta. Luego la segunda, en el mercado invernal, el equipo periquito se traería a Toni Jiménez, que había sido portero del club, incluso Trofeo Zamora en la 97-98, y venía tras haber fracasado totalmente en el Atlético de Madrid y estaba jugando en ese momento en el Elche, y el Español se lo trae. Y también se trae a Moreno Torricelli. Moreno es el nombre. ¿Sí? Sí, Moreno Torricelli. Yo pensaba que eran apellidos, como los árbitros. No, lateral derecho, que había jugado en la Juve, que había jugado muchas veces con Italia, pero como en el caso de Bogosian, muy pasado de vueltas. Ya había jugado sus 50 mejores partidos, sin duda. Entonces, ¿cómo empieza la Liga? La Liga empieza fatal para el Español. Juan de Ramos está cobrando 1,5 millones de euros al año, que es una ficha impresionante para la época, sí. Y más para un equipo como el Español. ¿Y cómo empieza Juan de Ramos? Pues empieza muy mal. En las 5 primeras jornadas tiene un empate ante la Real Sociedad en casa y 4 derrotas. Tan solo un gol a favor. No, el empate es ante el Sevilla, perdón. Tan solo un gol a favor y 9 en contra. Va 20º. Y Juan de Ramos, antes del del partido de la sexta jornada ante el Recreativo, estalla y pone de vuelta y media al club, porque dice que le obliga. Él a principio de temporada dijo que no contaba con Martín Pose, creo que tampoco contaba con Tony Belamazán y no sé con quién más, y entonces el club le obliga a apartarlos. Y él no quiere, tal, hay una discusión también en el tema de fichajes, porque el club le prometió intentar traer a Farinós, que estaba jugando en el Inter en ese momento, Farinós que había hecho buenas campañas con el Valencia, y finalmente el club le trae a Bogosian, que es como si te digo, ostras, lo que necesito es un Mercedes y me traes un Seat Ibiza del año 96, ¿vale? Lo mismo. Entonces, pues bueno, el club lo destituye antes de ese partido e incluso Juan de Ramos dice que él estuvo a punto de dimitir ya en la pretemporada. Juan de Ramos monta numeritos en la sala de prensa, por ejemplo, hay un periodista al que le suena el móvil, que me imagino que sería el móvil de Nokia. ¡Qué maravilla! Y Juan de Ramos acaba la rueda de prensa porque dice que mientras él hable que no ha de haber móviles, o sea, un divo. Llega Ramón Moya, que empieza con 2 victorias ante el Recreativo, que es el partido que debía jugar Juan de Ramos, pero lo destituyen el día antes. Ante el Recreativo, que el Recreativo cumplía su segunda temporada en Primera División, la primera había sido a finales de los años 70, y gana en el campo del Málaga, tras ir perdiendo el Español por 3-1, acaba remontando y acaba ganando el conjunto periquito por 3-4. Pero en los siguientes 7 partidos
el equipo de Ramón Moya solo gana 1 y pierde los otros 6. Entonces, destituyen a Moya en la jornada 16 o en la jornada... No, en la jornada 14, perdón. Y en ese momento el Español va 19º con 10 puntos a 5 puntos de la salvación. Y antes de acabar el año 2002, llega el tercer entrenador de la temporada. Un hombre que conocía la casa, que iba a vivir su tercera etapa en el club. Javier Clemente. Bueno, hostia. Siempre vuelve algo nostalgia, ¿te has dado cuenta? Es la tercera etapa en el club. La primera estuvo en la temporada 86-87 y 87-88. Y luego llegó a mediados de la temporada 91-92 y salvó al equipo del descenso. Y para los que queráis profundizar más en la figura de Javier Clemente, tenemos en el podcast un especial hecho solo para él, que se llama Clemente, ¿rubio o pelirrojo? Sí. Así que lo dejaremos enlazado aquí abajo para recordarlo, porque estuvo muy bien. Sí. Entonces, pues llega Clemente, el último partido del año 2002, empieza ganando por 1-0 al Valladolid y empieza a amarrar los partidos de casa. Entonces, Clemente llevaba 7 partidos en el conjunto periquito, con 3 victorias, 3 empates y una sola derrota. Incluso llega el Madrid a Montjuic y consiguen un empate a 2 el Español. Entonces, en esa jornada 21 el Español seguía en descenso, pero luego comentaremos cómo estaba la tabla de clasificación. Nos vamos a su rival, al Barça. A ver, ¿qué hacía el Barça? El Barça llevaba 3 temporadas sin ganar un solo título, ¿vale? Muy bien. Además, Juan de Ramos había sido cesado porque le había eliminado en Copa en primera ronda el Alicante. También. Bueno, se dice pronto. Sí. Entonces, Joder. Nos vamos al Barça. El Barça llevaba 3 temporadas sin ganar un solo título, la 99-2000, 2000-2001 y 2001-2002. Las 2 últimas se había trampeado llegando hasta la cuarta plaza que te daba el acceso a Champions y jugando la previa de la Copa de Europa. Entonces, harto ya de entrenadores con poco carácter, Gaspar decide recuperar a Louis van Gaal. Hay un 50% más o menos, no es así, pero hay la mitad de la afición barcelonista que le gusta el regreso de Van Gaal y la otra mitad no. Está dividida. Sí, totalmente dividida. Es más, yo estuve en la presentación del equipo en el Camp Nou ese año y que se hizo un lunes a las 9:30, 10 de la noche. Y hubo silbidos y aplausos por igual sí, más o menos a Van Gaal. Entonces, el Barça, ¿qué bajas tiene ese año? Pues se va Pepe Reina, por ser demasiado de izquierdas. En defensa se van Abelardo, que se va al Alavés, y Sergi Barjuan, que se va al Atlético de Madrid. Ya tenía mala relación con Sergi. Y sobre todo se va Rivaldo, que un año antes, en el verano del 2001, la Lazio ofrecía 8.800 millones de pesetas por él, lo que más o menos serían unos 53 millones de euros, pero del año 2001. Sí. Y fue el verano donde Gaspar salió diciendo chan chun chin chon chon, que decía, me lo he aprendido esta noche y quiere decir Rivaldo no se vende en chino. En un perfecto chino. Seguramente Mandarín. no. Entonces, llega Van Gaal y lo primero que dice es Rivaldo fuera. Y se acaba regalando a coste cero al Milan. No. Sí. ¿A coste cero? A coste cero. Entonces llega Ay, Milanelo, madre. Rivaldo, y el doctor le examina y dice, este tío tiene al menos 35 años. A ver. Y tenía, según su pasaporte, 30. Se acaba de proclamar campeón del mundo, Rivaldo. Sí. Pero se quitó años como las señoras. Bueno, en Brasil ha habido varios casos de estos de tengo 21 años, pero llevo 20 cotizados, cosas así, ¿vale? Entonces, no hay un duro en la caja. Gaspar la ha dilapidado todo y ese verano se nota muchísimo a la hora de hacer fichajes. Suena con mucha fuerza e insistencia que vuelve Ronaldo al Barça, porque no se lleva con Héctor Cooper, su entrenador en el Inter de Milán. Y el Barça, pues los fichajes que hace es Enke, que es otro caso de vergüenza porque se disputa al portero del Benfica, Robert Enke, con un club muy prestigioso como es el Español.
noches y noches de tensión veraniega para ver si Enke, que dices, pero ¿quién coño es este? Decide a fichar por el Barça, y es que la gente ya no quería tanto fichar por el Barça. Es más, al año siguiente a Ronaldinho se le convence para fichar por el Barça por la ciudad. No por el club. No por el club, porque el club, los otros interesados eran el Manchester United y el Madrid, que el Madrid al final la acaba desechando y tal. ¿Tú ya tenías noches de insomnio Sí, antes sí, de sí. la del 14 Joder, por la noche? y con para el 15? Gaspar te Sí, cagas. Con Gaspar has tenido muchas noches de insomnio. No noches de insomnio, pero noches donde me ha costado dormir. Claro, en esa... Pues entonces, si las voy a citar. Entonces, llega Robert Enke, llega Mendieta cedido con una opción de compra del Lazio, donde ha fracasado totalmente el exjugador del Valencia. Y llega Riquelme, que en el primer día, en la rueda de prensa, en la presentación, le dice Van Gaal que es un fichaje del presidente, que él no lo ha pedido y que no cuenta con él. Así, ¿eh? Sí. Hacer amigos. Riquelme lo dice, dice, es el tío más sincero que me he encontrado. El primer día, eso es verdad, eso es verdad. Riquelme dice que llega y entonces Van Gaal le lleva a su despacho, donde Van Gaal, en la primera etapa, no sé si en la segunda lo llegó a colgar, pero en la primera etapa en su despacho tenía un cuadro enorme Van Gaal, Sí. cuando él hizo el anuncio de Nike, que rescatan la pelota con un helicóptero, que sale Guardiola, Thuram, Davids, el portugués, etcétera. Pues él es el que pilota el helicóptero, que lo único que dice ahí? es "It's round". La tenía en la primera etapa, no sé si en la segunda, pero en la primera sí. Y dice Riquelme que le hace entrar en su despacho y le muestra el escritorio lleno de cintas VHS y le dice: me he visto todos sus partidos. Dice, con la pelota es usted el mejor del mundo, pero sin la pelota jugamos con uno menos. No va a jugar usted de media punta, yo no creo, porque usted jugará en la izquierda, porque sin pelota va a perjudicar menos al equipo en la izquierda, que eso también lo hizo con Rivaldo, que en el centro. Entonces, esos son los 3 fichajes para el Barça. Se especula con muchísimos jugadores, pero finalmente no hay un duro en el club y no vienen ni Ronaldo, que al final acaba fichando el último día por el Madrid, ni Morientes, que se ofrece como moneda de cambio para que Ronaldo pueda llegar al Madrid, ni Hasselbaink, que se especuló mucho, ni Mario Jardel, que por suerte no vino, ni Sneijder del Bayer Leverkusen, etcétera. O sea, hubo un carrusel de gente que iban llenando las portadas de los periódicos en verano y ninguno acabó aquí, ¿vale? Entonces, el Barça muy mal en Liga. Es más, se cae ya en Copa, que llega la primera crisis, se cae el día 11 de septiembre ante el Novelda, con 3 goles de Madrigal, que había sido el último jugador que le había marcado 3 goles al Barça en Copa del Rey hasta la eliminatoria esta que hemos tenido ante el equipo este que parece que juegue en la Kings League, el Intercity. El Intercity. Sí, entonces, lo peor de todo llega en noviembre y diciembre, porque el Barça acumula en 10 partidos 2 victorias, que le gana al Mallorca 0-4 en el último partido del 2002 y al potentísimo Recreativo de Huelva el 5 de enero del 2003. Empata 2 partidos más, que es ante el Madrid el día del cochinillo, de la botella de JB, que se para el partido 15 minutos. Ese partido ante el Madrid se empata y también se empata en Málaga. Pero se pierde, entre esos 10 partidos se pierde. En el campo del Depor se pierde... Bueno. Sí, se pierde 2-0 con un golazo de Chilena de Luque. Se pierde 0-3 ante el Sevilla, se pierde también ante el Valencia, se pierde ante el Celta, y ese partido del Celta, que es la 19ª jornada, por 2-0, que llega el Barça de Vigo el domingo. Diría que el Barça juega en Vigo y es el último partido que cierra la jornada. Además, yo ese partido lo estuve escuchando por la radio en un parque con un amigo. Como 2 retrasados. Y
No, hombre, como dos enfermos. Sí, sí. Dejémoslo en eso. Sí. Y entonces, tras llegar el Barça de Vigo, son las famosas frases de Gaspar diciendo a los periodistas par caritat humana, de heavy metal. Son momentos históricos. Cae fulminado Van Gaal. Van Gaal dice que dimite, pero cae fulminado. Y en ese momento el Barça, en la jornada 19, es que flipa, ¿eh? En la jornada 19 el Barça es 12º. 23 Buah, puntos, 23 de 57 posibles. Madre mía. Entonces, ¿Llegaban los dos? entonces el Barça estaba a 15 puntos del líder, que era el Real Madrid. Encima, a 10 tenía que ser el Real Madrid. ¿eh? Esa liga fue Mira que mano había a mano equipos. entre Madrid y Real Sociedad, muy parecida a la 79-80. A 10 puntos de la Champions, o sea, del cuarto lugar, que lo ocupaba el Depor, a 7 de la UEFA, o sea, a 7 del sexto lugar, y a 3 del descenso. Ay, madre, que está más cerca del descenso Sí. que de la Champions. Madre Entonces, mía. se cargan a Van Gaal. Entra, se ficha a Antich, pero en el partido ante el Atlético de Madrid no va Antich, sino que va Toño de la Cruz, que hace un invento novedosísimo y es poner a Marc Overmars como delantero centro. Y el Atlético de Madrid, que acababa de subir ese año a Primera División, acaba ganando 3-0. Diría que Salió Fernando mal Torres el plan, marca 2 salió goles mal. ese día. El niño. Y nada, llega Antich al partido. Decir que el ambiente en Can Barça caldeado sería ser magnánimo, ¿vale? Porque ya Ramón Fusté propugna una moción de censura contra Gaspar. Sí. Y bueno, antes del primer partido, del segundo partido de la segunda vuelta, perdón, antes de la jornada 21, el Barça recibe al Athletic Club de Bilbao, domingo a las 7 de la tarde. Yo estuve allí, en el Camp Nou, ese día. Y el día antes, Gaspar anuncia que se va, que el 1 de marzo va a dimitir en la asamblea. Da los 15 días entonces, ¿no? Que el 1 de marzo, como hay una asamblea que se tenía que hacer en mayo, pero se adelanta el 1 de marzo, entonces que el 1 de marzo se va y que le sustituirá a Enric Reina, Vale. que ha sido jefe mío, Enric Reina. Nunca lo vi, nunca, simplemente se pasaba a cobrar. No, pero nunca vi a Ese este señor hombre. X. Pero a mí me dijeron, ¿eres del Barça? Y digo, sí. Pues aquí tu jefe es un presidente del Barça. Y dije, ¿Gaspar Núñez? Y me dijeron, Fantasía. Enric Reina. Y dije, bueno, si ese quiso hacerse, le ocupa. O sea, empecé con buen pie en mi trabajo. Entonces, Joan Gaspar, en la rueda de prensa donde dice que se va a ir, dice cosas muy curiosas como A ver. Joan Gaspar, a saber, hacía como desdoblación de personalidad y muchas veces decía, no, yo soy l'amic Joan Gaspar. L'amic Joan o soc el president Joan Gaspar. Vale, Entonces, o sea, en esta... depende del momento, Sí. ¿era el presidente O l'amic, Joan? o al Vale, soci, vale. dependiendo. Vale. Entonces dijo, el Joan Gaspar persona me dice que aguante, pero el socio Joan Gaspar me dice que no. Y soy más barcelonista que gasparista. Eso lo dice, ¿eh? Y... No lo había leído nunca ni escuchado, ¿eh? Sí. Mira que- Entonces, antes de acabar la rueda de prensa, pregunta con sorna si en Manchester hay río. Sí. Para bañarse, ¿no? Como... Ahí está, porque la final de la Champions de ese año, el 28 de mayo creo que era, Sí. se disputaba en Manchester, en la preciosa ciudad de Manchester. Sí, muy bonita. Y el Barça, Monumental. has visto que mal iba en Liga, ¿no? Sí. Pues en Champions había superado la ronda previa contra el Legia de Varsovia, 3-0 en el Camp Nou, 0-1 en Polonia. En la fase de grupos había ganado 3-2 al Brujas, 0-2 al Galatasaray, 1-3 al Lokomotiv de Moscú, 1-0 al Lokomotiv de Moscú, que es cuando Puyol recibe el golpe en el corazón, salva un gol con el corazón. Sí. Gana al Galatasaray, le gana también. Bueno, gana primero en Brujas 0-1, que es el debut de Iniesta, y gana 3-1 en la última jornada al Galatasaray. Entonces, la segunda ronda de la Champions, que antes era de grupos, durante 2 o 3 temporadas, 4 temporadas,
fue primera y segunda fase de grupos. En la segunda fase de grupos empieza ganando el Leverkusen, que había sido finalista del año anterior en la Champions. 1-2, remontando un 1-0 adverso. Y en la segunda jornada, la última del año 2002, se tiene que suspender un partido que juega ante el Newcastle por una lluvia torrencial en Barcelona. Se juega al día siguiente, quizá hay 30.000 personas en el campo, y gana el Barça al Newcastle 3-1. O sea, 10 partidos de Champions, 10 victorias. Sí. ¿Vale? Después de este partido del 15 de febrero, a la semana siguiente el Barça iniciaba otra vez esa fase de grupos de Champions y le tocaba un partido dificilísimo, ya que venía el Inter al Camp Nou. El Inter de Vieri, Héctor Cooper en el banquillo, Francesco Toldo, etcétera. Entonces, pues pregunta si hay río en Manchester, porque si el Barça gana, claro, se bañará como en el Támesis. Claro. ¿Vale? Entonces, finalmente Gaspar no aguanta hasta 1 de marzo y el día 12 de febrero se va. Entonces, yo acudí al último partido de Joan Gaspar como presidente, porque esa temporada me inflé de ir al Camp Nou, ya que ni Cristo quería ir y me daban todos los carnets posibles. Tenías que escoger, ¿no? Incluso. Sí. ¿Qué carne cogías hoy? No quería ir al Sosi. Entonces, y el último de toda la historia de la Mi Joan, ¿estabas tú allí? Como presidente yo estuve allí. Presidente. También el último como entrenador de Cruyff. Oh, claro. Qué fuerte. Piensa que en esos días también se le llamaba a Van Gaal como Eraser, ¿vale? Porque... Qué peli más mala, por Dios. Claro, pero ¿por qué? Porque ya se había cargado a Núñez y se había cargado a Van Gaal. Es verdad. A la Mi Joan. Eso, a Gaspar, perdón. Entonces... Porque viniera detrás, a ver, que son 2 pesos pesados, ¿eh? Sí. Pues en el primer partido de Antich, de la jornada 20... No, de la jornada 21, perdón. Yo estuve en el Camp Nou y el Barça empezó la primera parte arrollador. Gana 2-0 contra el Atlético de Bilbao, contra el Athletic Club de Bilbao, con goles de Overmars, que no marcaba gol al arcoiris, y gol de cabeza de Saviola. Y entonces yo y mis amigos, que habíamos estado entonados por una visita anterior al bar antes de ir al partido, pues estábamos flipando. Ya nos lo tomábamos muchas veces a cachondeo ya la situación. Hombre, mejor y así. Gol de Overmars, se va Gaspar, Saviola a marca de cabeza, Aixó Rutlla, ¿sabes? Y no, en la segunda parte el Athletic Club de Bilbao empató a 2. Bien. Y ese fue... Ya, la hostia, ¿no? Sí. Entonces, hemos vuelto a la tierra. Sí. Entonces, pues... decir que en invierno había llegado Juan Pisorín al Barça como lateral izquierdo, porque el lateral que ocupaba esa posición en el Barça era Fernando Navarro. Es que te pones a pensar en la mediocridad de esa plantilla. Y bueno, entonces... llegábamos al fin de semana del 15 de febrero. Sí. Bueno, el Barça ficha a Antich, y Gaspar, en la presentación de Antich, le dice: le he dicho a Antich que estoy en la UBI. Siento mucha vergüenza y lo que estoy pasando no se lo deseo ni a mi peor enemigo. O sea, imagínate, ¿vale? Qué sufridor. Que, por cierto, también tenemos un especial de Antich. Sí, es verdad, cuando murió. Merece mucho la pena. Claro, que Antich también piensa que los 2 últimos clubes que había cogido, sí, el Atlético de Madrid en la 99-2000, que bajó, y el Oviedo en la 2000-2001, que bajó. ¡Uy, madre! ¿Tú eso lo tenías presente entonces? Sí, pero... Sí, ¿no? Diciendo uy. No, yo en ningún momento pensé en el descenso, te lo digo en serio, ¿eh? No lo pensaste. Entonces, pues, ¿cómo estaba la clasificación por abajo? Que es lo que nos interesa, porque ambos equipos, pues piensa que el Barça... por arriba, ¿no? Antes de empezar esta jornada 22, está 15º. Empatado con Osasuna, que va 16º, y ambos con 24 puntos. Qué duro, ¿eh? 17º está el Racing con 23. 18º el Español con 22. Madre mía. 19º el Rayo con 22. Y último el Recre con 15. Entonces, en ese momento, el Barça está a 20 puntos del líder, que es la Real Sociedad, ¿vale? A 20 puntos. A 20 puntos. Y es la Real Sociedad. Madre mía. A 18 el Madrid. A 12 del cuarto que da puestos Champions, que es el Depor. A 9 de la UEFA, que es el sexto, que era el Betis.
y tan solo a 2 del descenso. ¿A solo 2 puntos? Del descenso, claro. Madre Que lo mía. marcaba el Español. Y si el Español ganaba, el Barça se ponía en descenso seguramente. Algo que ya había pasado en la temporada 41-42. ¿Seguro que esto no te quitaba horas de sueño? Sí, sí, yo no he dicho que no me quitara Vale. horas de sueño. Vale, vale. Para mí quedar 17º tampoco era un alivio, ¿vale? Vale. Entonces, en ese momento los goleadores de la jornada eran Mackay, que llevaba 15 goles, Kluivert y Kovacevic llevaban 11, Nihat, Pandiani y Fernando Torres llevaban 10. Entonces, durante esa semana piensa que también toda la prensa se cebaba con el Barça. Sobre todo la prensa de Madrid, con Hombre. el Marca, el AS cebándose. Piensa que el cierre del Camp Nou se había convertido casi en una cuestión de Estado. Y porque no había chiringuito. Y en Antena Si no, 3 estaba imagínate. Manu Sánchez cara de niño, Bueno. incendiando cada día las cosas. Tanto es así que tras un entrenamiento, Fabio Rockenbach iba pasando. Antes el Barça entrenaba en un campito en la Masía, En la al lado del Masía, campo, ahora creo sí. que es parking. Antes era Claro. campo. Y ahora Antes era un campo de fútbol que era como 3/4 de un campo de fútbol. Allí no se podían ensayar ya corners. tendréis que ver las instalaciones deportivas de donde está ahora la Masía. La nueva Masía, vamos. Que Claro, está yo he en ido. San Joan de Espí, ¿no? Yo he ido. Eso es una pasada. 1000 veces a ver entrenar al Barça y en la Masía. Sí. Porque tú podías verlos entrenar. Excepto cuando llegó Van Gaal. Van Gaal, bueno, es lógico, hoy en día lo hace todo el mundo. Os cerró el chiringuito. sí. De Entonces, verlos. sí, entonces, pues Rockenbach, tras acabar el entrenamiento, fue andando hacia los vestuarios y de una patada se cargó el retrovisor del coche de Antena 3, que estaba aparcado. Porque era los que más se metían con el Barça. Entonces, De antes, la rabia. sí, antes de ir al 15 de febrero de 2003, pues vamos a decir algunas cositas que pasaban así importantísimas en el mundo. Como puede ser que falleció nuestra querida oveja Dolly. La oveja La Dolly. oveja clonada. Sí, 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 O sea, sí, que sí, sí. ahora ya no se habla tanto de clonar. Sí. Miedo me da. ¿Por qué no se habla de esto? Eso es porque ya están clonando cosas muy bestias que no se pueden contar. Pero en su día la oveja Dolly fue muy conocida por el mundo porque fue la primera oveja clonada de la historia. Sí, diría que año 96 o quizá 97, pero fue uno de esos 2 años. Ah, pues vivió bastantes años, ¿eh? No la sé oveja. cuánto vive una abeja, la Tampoco verdad. lo sé yo. Pero bueno. Me pareció como bastante, ¿no? Entonces, piensa que también, además de morir la oveja Dolly, el presidente del gobierno que había en España, Sí. Ansar, como le llamaba Ansar. su amigo Bush, Sí. se había creído, vamos, el centinela de Occidente otra Sí. vez y estaba dispuesto a encontrar las armas de destrucción masiva que había en Irak. Sí. Cosa que tanto en Estados Unidos como Blair han reconocido que no había, pero Ansar sigue diciendo que sí, ¿vale? Sí, pero... A ver... Ahora se ha quitado el bigote, está más alcoholizado, pero él sigue diciendo que Sigue sí. bebiendo vino. Sigue teniendo el brazo derecho en alto, cosas así. Entonces, pues había una manifestación en Barcelona ese 15 de febrero por el no a la guerra. Y además el gobierno del PP la estaba cagando mucho porque en noviembre pasado del Prestige. También, que lo hablamos hace un par de Sí, podcasts, porque sí. también hablamos de 2003. Sí, no me acuerdo ahora de qué, pero... Sí, bueno, lo del feliz año 2003. Ah, es verdad, Nuestros es deseos, verdad. Sí, creo sí, que sí, salió sí. por ahí el Prestige. Sí, a ver, estaba muy en boga. Sí. Y nada, entonces yo fui a esa manifestación en Barcelona. Según fuentes de la organización, hubo 1,5 millones de personas con el no a la guerra. Se dice pronto. Sí, el partido era a las 8 y la manifestación creo que fue a las 6 de la tarde. Y yo estuve en la manifestación y luego nos metimos en un bar a ver el partido. Día lluvioso, con bastante frío, muy ventoso, recuerdo yo. Y
y Barcelona fue declarada Ciudad de la Paz. Piensa que el Barça esa temporada fue sancionado por el comité de competición porque antes de los partidos, en algunos partidos, yo recuerdo, diría uno antes del partido contra el Racing en la segunda vuelta, que el Barça salió con un no a la guerra, sí a la paz, algo así, cosas así, fue sancionado por eso. ¿Por qué? Bueno. Y yo por mi parte puedo decir que en Toledo también salimos a la misma manifestación. Por lo menos fuisteis 600 personas. Por lo menos. Yo recuerdo que llovía también y que había muchísima gente que estaba Zocodover lleno. Sí. Y la plaza de Zocodover es grande. Sí. Es bastante grande. Sí. Y eso es todo lo que yo recuerdo de ese día. Sí. Pero estuve ahí. Entonces, pues podías, si decías, no, a mí me da igual lo de la guerra y tal, y el no quiero ver al Barça porque me causa mal, ¿qué pelis tenías para ver en el cine? Hombre, pues teníamos en primer lugar Hable con ella, de Almodóvar. Sí. Que esta la he visto yo, creo que alquilada una vez en el videoclub. Y bueno, no os voy a contar detalles, pero bueno, yo no es de las peores de Almodóvar. A mí me pareció... Yo que con la mala trama educación me quedé dormido. Sí, es verdad que te quedaste dormido. Pero a mí de Almodóvar, esa y Volver me gustan también. Vale. Sí. ¿Qué más teníamos? Teníamos Mortadelo y Filemón, o sea, poner a personas, ¿no? Sí. Como ya era, lo digo yo, creo que es la primera de personas, de Mortadelo y Filemón. La primera de personas. Sí. Entonces estaría ahí porque en su día estaba Edu Soto. ¿Esta es la de Edu Soto? No sé, ¿Y Pepe nunca he visto ninguna yo tampoco, peli es que de a estas. mí, a ver, en su día les di una oportunidad a todas estas películas en las que ponen a personas en lugar de TVO, tipo las de Asterix y Obelix, que estaba Gerard Depardieu, pero es que no es lo mismo. Hazme todas las pelis que quieras en dibujos, pero no me lo pases a otra cosa, ¿por qué no? No es lo mismo, para mí no es lo mismo. ¿Qué más teníamos? Teníamos, 8 millas. Que yo había ido el día 14 por la noche a verla. Ah, el día 14. El 14 ¿El día de por los la... enamorados? Pero fui con una pareja chico, ¿no? No, fui con un chico, Para 2x1. No sé si con uno o con dos. 3 por Diría 1. que con... No. Ah, vale. No había nada de esto vale, ya. yo creía que sí. No, yo cuando hablo de lo del Día de la Pareja y tal es en los 90. Ya, pero yo me imaginaba que a lo mejor había una oferta de San Valentín. A mí no me la hicieron. Sí la había. Y encima para ver 8 millas. Fuimos 3 amigos, creo. Los 3 sin pareja. Y además los 3 que... Bueno, uno de ellos estaba ahora sí, ahora no con una chica. Pero fuimos a ver 8 millas y menuda puta mierda. Pero es que yo no sé qué campaña de publicidad hicieron en esa época. Eminem pegó muy duro en esa época, pero muy duro pegó. Sí, y la peli, pues si te quedas con la música, ok, pero lo de después no. Bueno, y tampoco, porque la mejor canción que es la última es un plagio. ¿Ah, sí? Sí, a Aerosmith. Aerosmith, nada menos. Sí. Bueno, pues yo también la vi en el cine. Sí. A mí pues fue una más, porque al final el plan era ir al cine y después salir, y eso cada fin de. Sí. Si había algún plan, no. O sea, alguna cosa en la cartelera, pues venga, para allá que vamos. Nosotros después del cine fuimos a un parque y a mirar las estrellas después del cine. Ah, sí. Bueno, sí. Tú sabes que en Toledo, al lado del Zocuropa, que es donde íbamos al cine, hay un parque. Así que ya sabes dónde acababan los planes. Sí. Pues... Acababan ahí también. Pues, ¿qué más Vidas teníamos? Paralelas entre Toledo y Barcelona. Pues también teníamos El pianista. Sí. Con Adrien Brody. Ajá, sí, cierto. Y de Roman Polanski. Y, bueno, ¿tú qué opinas de esta película? Porque sé que la has visto. Aburrida. A mí se me hace lenta. Sí. Se me hace lenta. Quizás no la vi en el mejor momento para poder, porque hay pelis que la has de ver una segunda vez porque a lo mejor la primera no estás en el momento que necesita esa peli para que la veas. Es un consejo de nostalgia para vosotros, amigos oyentes. Consulte con su podcaster favorito. Porque a mí esto me ha pasado mucho y gracias a Josep le he dado una segunda oportunidad. Sí. A muchas películas que luego he dicho, oh, qué peliculón. Véase el ejemplo de la saga Rocky.
que Sí, yo, claro. Sylvester Stallone, no lo tragaba porque por mis prejuicios de mierda no le tragaba, me pusiste a Rocky y ¡buah! Dije, ¡buah, qué peliculón! Oh. ¡Qué saga! Otra de las películas que tenías para ver en el cine era Mi gran boda griega. Que yo la vi como 6-7 años después y me gustó. A mí me gusta también, y no la he visto solo una vez. La típica película que si la echan en la televisión dices, pues... Sí, es que a mí se me oye bajito, a mí se me oye bajito. La típica película que si la ves por la tarde en televisión, pues te quedas a verla porque pues está bien, Mata es tardes. entretenida. Sí, mata tardes, oye, me gusta ese tipo de género Sí. de películas. Y también alquilada en el cine la primera vez. Y me gusta porque es el típico... Es la típica historia que a mí me gusta. Ajá. Y teníamos un género que se estaba dando bastante por esos años. Y es que teníamos, por ejemplo, la de recibes un vídeo y a los 7 días morirás. Pues en este caso tenemos The Ring, que The Ring, no la es el señal. vídeo, recibes una llamada y a los 7 días mueres. Se estaba dando mucho dio esos eso? tiempos el género de horror japonés. Sí. Se puso muy de Sí, moda. es verdad, es verdad. Y, Ahora son las series coreanas, antes sí. era el terror japonés. Sí. Es verdad, es verdad. Entonces, la versión que llegó aquí de The Ring, a mí no me gustan las pelis de miedo ni nada de A esto, mí entonces yo no la he ese visto. tipo no, ese Pero tipo dicen que la versión japonesa era mucho más cruel que la que llegó a nuestras la- salas de cine. que la americana. Sí. Entonces, no lo sé porque no las he visto ni las veré. Y ya se ha quedado como pues algo cultural, la imagen de la niña saliendo del pozo con el Sí, pelo en la sí, cara. sí. Que alguna vez yo he visto a algún amigo salir así de fiesta. Pensaba que ibas a decir, yo te he visto alguna vez despertándote con esa cara. Pero bueno, gracias. Entonces, antes del partido estuvo marcado un poco por la tensión y la polémica, ya que los entrenadores de ambos clubes, Radomir Antic y Javier Clemente, no se hablaban. Ya contamos aquí la Liga de los Estrellados por qué no se hablaban, y es porque en un sorteo... Bueno, tras un partido entre España y Yugoslavia en octubre del 96, que gana España 2-0 con goles de Guardiola y Raúl en Valencia, hay una jugada donde se lesiona se lesiona Pantic, y Radomir Antic dice que ha sido culpa de Clemente, lo dice Gil también, y entonces a partir de ahí hay una serie de recriminaciones, pero light del uno hacia el otro. Entonces, en febrero del 96 hay un sorteo de Copa que se celebra en Bilbao, y el que saca los boletos es Javier Clemente, y saca Barça Atlético Madrid, que es la del 5-4, la remontada del Barça. Entonces, ahí dice Antic también que Clemente se la tiene jurada al Atlético Madrid, que si esto, que si lo otro, que si no buen entrenador. Y entonces Clemente le dice a Antic que haga dieta, que está muy gordo y que deje la cerveza y beba agua porque es un borracho, algo así. Entonces, no se hablan, no hacen la tradicional quedada entre los dos entrenadores de uno y otro equipo, porque en los derbis aquí en Barcelona siempre los periódicos hacen como la quedada de los entrenadores antes de los partidos, a veces de los capitanes. Entonces no la hacen. Dice Antic que él no va a comer con Clemente, y dice Clemente que él nunca irá a comer con alguien que no le apetece. Y bueno, entonces al partido a Montjuic van 39.000 personas, que es la segunda entrada más grande de la temporada, un estadio con 55.000, así que imaginaos la tristeza. Un equipo que ha de poner lonas de una empresa de conservas, para que no parezca tan vacío el campo. Entonces, pues bueno, el Español salió con Toni en portería, defensa con Torricelli, Lopo, Soldevilla y David García. En el centro del campo, Domoró e Iván de la Peña. Por la banda derecha, Maxi López. Por la banda izquierda, Rouget. Y arriba, Belamazán y Milosevic. Diréis, ¿dónde está Tamudo? Tamudo tenía fiebre. Había tenido fiebre y entonces Clemente lo reservaba. ¿Cómo salía el Barça? Pues salía con Bonano en portería, que le quedaba poquito para jugar en el Barça. Defensa de 4 con Reisiger, Puyol, Fran de Boer y Sorín. Xavi, Cocu en el centro del campo. Mendieta y Overmars por las bandas. Saviola de 9,5 y Kluivert arriba en punta. Entonces,
La verdad es que el Barça empezó dominando el partido con 3-4 ocasiones, aunque ninguna de ellas fue a puerta. Hay una muy clara de Patrick Kluivert y hay una muy clara del Español con 0-0 en el marcador, donde Maxi tiene un 1-1 contra Bonano y Bonano acaba parando la pelota con el pecho. Entonces, en el minuto 40 hay una falta unos 5 o 7 metros adelantada del centro del campo. Xavi la sirve y Cocu peina la pelota y hace subir el 0-1. Y 2 minutos después el Barça sentencia el partido con una jugada de tiralíneas donde acaba dando la pelota a Saviola a Xavi para que en un 1 contra 1 ante Toni, el de Tarrasa acaba marcando el 0-2. En esos momentos hay gritos, y es por lo que viene mi máxima vergüenza, de la hinchada del Español, donde gritan al Barça a segunda, y la afición del Barça, que se había desplazado a Montjuic, pues haciendo un poco un tono de la época, dice Español a primera nunca más. Entonces hay una serie de cambios. Rockenbach entra por Overmars, entra Tamudo al campo, luego por el Barça acaban entrando Mota y Riquelme por Mendieta y Saviola, y en el Español acaban entrando Óscar García por Iván de la Peña y Morales casi con el partido ya en su final por Moreno Torricelli. Y la segunda parte el Barça es bastante contemplativa, es algo que ya habíamos visto en la jornada anterior, por eso el Athletic le empata, y el Español podría haberlo hecho porque tiene 2 ocasiones claras de Maxi y de Tamudo, pero finalmente el marcador no se mueve, 0-2, el Barça asciende en esa jornada hasta la 11ª posición y bueno, deja al Español hundido y consigue que Clemente pierda el primer partido en casa en su tercera era con el Español. Entonces esa noche yo sí que me fui de fiesta y tal, ya tranquilo, como estábamos en Barcelona nos fuimos por allí de fiesta y bueno, por si no me hubiera ido de fiesta, pues tenía algunas alternativas, ¿no? Porque en la 1 que echaban. A ver, yo lo pongo bastante en duda que te pusieras a ver esto, pero bueno, sí. En la 1 a las 11 empezaba Noche de Fiesta. ¿Y qué invitados tenía el bueno de José Luis Moreno? Es que me veo más viendo yo esto que tú, pero... No, además, Noche de Fiesta yo siempre lo consideré como un programa para fracasados, de decir, no pues salgo de fiesta. Sí. Y aquí tienes pues tu fiesta particular, que la tienes en Televisión Española, la 1. Que esa noche, la noche donde salí de fiesta, sí. Salí con la persona con la que había escuchado el partido del Barça-Celta por la radio en un parque. Entonces, la noche del 15 de febrero, el cumpleaños de su novia había sido el día anterior, además del día de San Valentín, ¿vale? Anda. Una novia con la que llevaba en esos momentos 5 o 6 años. ¿Ya? Sí, entonces, pero... esa noche del 15... Sí. Entonces, esa noche del 15 de febrero, ese amigo... Sí. acabó copulando en el baño con otra persona. ¿Qué dices? Sí. ¿Y fue la primera vez que le puso las bañas? Ni de uno hacia la otra, ni de la otra hacia el uno. ¿Y después cuánto tiempo duraron? Pues quizás hasta 2011 o por ahí. ¿Qué dices? Sí. ¿Sí? Sí. Madre mía. Claro, así cualquiera. Es que vamos, no me fastidie. Sí. Estoy flipando. Pues bueno, que teníamos en... ¿Qué teníamos en Noche de Fiesta? Teníamos unos invitados... Uf, madre mía. Yo creo ¡Qué caspa, no lo porque... ¡Qué caspa! Andrés Pajares. ¿Sí? Los hermanos Calatrava. Yo no podía con estos. Sí. De verdad no podía. Académica Palanca. Tampoco. Charo Reina. Madre mía, es que... José Mercé y Sarita Montiel. Ahí la paisana. ¡Qué caspa y cuánta cocaína en ese programa! Se confunde la caspa con la cocaína. Sí, a las 9:30, si no tenía... ¿Qué tenías en Antena 3 para...? Pues teníamos Salsa Rosa. Y en TV3 tenías a las 9:30 el partido de la jornada de las autonómicas, que era Valladolid Depor. Flojita la tele, mejor sal por favor, sal a la calle. Y ese es mi 15 de febrero de 2003, el día vergonzoso... que hoy me he despertado y lo he recordado, es lo primero. Es lo primero que te ha venido a la cabeza, pero por la humillación, ¿no? Sí, de que un seguidor de Español me grite a mí a segunda, ¿sabes? Ahora entiendo que cuando le conocí, sí,
y pasaba por el campo del Español, por Cornellá, cantaba Español, Español a segunda división. Sí, y si no lo hago ahora es porque no paso por allí. Se lo estaba cobrando. No, me lo he cobrado con creces. Sí, sí, te lo has cobrado. Y porque... los has visto en segunda. Sí, por eso. Yo he visto 2 temporadas en segunda del Español. Por eso. Tú al final el Español y tú también habéis tenido una relación ahí muy bonita y tormentosa también. Bonita, ¿no? Pero solo un año. Socio del Español también. Pero bueno, yo siempre fui del Barça. Sí, pero bueno, tú estuviste ahí. Eras agente doble. Sí, sí. Eras agente doble. Sí. Entonces, sí, era Margarita Ruiz de Llori, sí. O Severus Snape. Sí. No sé por qué te has ido tan lejos. Entonces, nos vamos a ir de este especial que hemos querido grabar hoy para exorcizar. Sí. Con el número 1 que había, además, fue proclamado ese 15 de febrero de 2003. Claro, fue subido, sí, número 1. Y nos vamos a ir con eso. Así que nada. Muchísimas gracias, si os ha gustado lo de siempre, dadle al like, suscribíos, si queréis participar más en el proyecto de Ghostalgia tenéis patreon.com/Ghostalgia y nos vemos el viernes 17, el viernes 17 con el capítulo 25 de la saga terrible. Del culebrón. Sí, que vaya muy bien. Adiós. Children growing, women producing, men go working, some do stealing. Everyone's got to make a living. BX. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. From In Living Color to movie scripts to all the 6 to J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amounts roll in. I'm real, I thought I told ya. I'm real even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. I'm down to earth like this, rocking this business. I've grown up so much, I'm in control and loving it. Rumors got me laughing, kid. I love my life and my public. Put God first and can't forget to stay real. To me, it's like breathing. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Oh, Boricua. Boricuas in the house. All right, now bring it back. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block. Used to have a little, now I have a lot.